Este argumento de no discutamos de manera anticipada algo de lo que no sabemos a ciencia cierta cómo vendrá, se ha caído por completo. Porque ayer en la mañanera la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya presentó a través de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, cuáles son los aspectos y los puntos finos que incluye esta propuesta de reforma electoral impulsada por la Presidencia de la República. Y por eso buscamos a Luis Carlos Ugalde, expresidente del INE y además un experto en estos temas electorales, para que converse con nosotros y nos ayude a entender la propuesta y analizar pues qué tan viable y qué tan benéfica es para nuestro país. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Erika. Luis Carlos, pues a ver, de todo lo que se presentó ayer por la mañana, de todo lo que se ha dicho como parte de esta propuesta de reforma electoral, ¿cómo la estás valorando primero en lo general y luego vámonos punto por punto? En lo general, ¿cómo la estás percibiendo? Pues en general es una mala propuesta de reforma por tres razones. La primera, porque no parte de un diagnóstico compartido de cuál es la enfermedad que queremos curar. Y sin un diagnóstico, sin una radiografía, sin placas de tórax, ¿cómo vamos a querer mejorar la salud de un paciente si no sabemos qué es lo que tiene? Tenemos algunos indicios, pero no tenemos una visión general. Dos, porque lo que sí sabemos es que el paciente tiene cáncer, eso sí lo sabemos, y eso no se está poniendo sobre la mesa, y eso se llama penetración del crimen organizado en las elecciones. Entonces, estamos corrigiendo el catarro o estamos corrigiendo el pie de atleta cuando el paciente tiene cáncer, y eso no está en la propuesta. No. Y tercero, porque las cosas que sí se propone cambiar o modificar en general son retrocesos, sobre todo en términos de reducir la representatividad del Congreso, sobre todo en el riesgo de que desmontes las capacidades operativas del INE y de que en general reduzcas la competencia y el pluralismo. Entonces, por estas tres razones me parece que el balance es negativo. Ahora, empecemos por el tema de la reducción de presupuesto, el 25% a INE, a OPLES, a tribunales. A ver, en el caso de San Luis Potosí, el último proceso electoral e incluso el proceso electoral del Poder Judicial, el organismo electoral local, que es el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, pues tuvo que operar con las uñas. No tuvo presupuesto suficiente. Todavía tiene un adeudo con el Instituto Nacional Electoral por estos convenios de colaboración, etcétera. ¿En qué situación deja al INE, a los OPLES y a los tribunales electorales una reducción del 25% de su presupuesto? Primero, no sabemos los detalles porque ayer se presentó un documento en PowerPoint que básicamente eran pocas frases, entonces no sabemos qué significa. Eso se va a conocer la siguiente semana cuando se presente por escrito la propuesta de iniciativa de reforma. Pero obviamente, ya se había sugerido, ya se había comentado, se tiene que reducir la estructura del INE y eso significa eliminar o acotar significativamente el servicio profesional electoral del INE, que son los responsables de organizar y operar las elecciones. Y la mayoría de las personas, y el ejemplo de San Luis Potosí es un buen ejemplo, yo conozco a varios de los que están ahí, empezando por su vocal ejecutivo, son personas que llevan en el instituto 20 o 30 años y que son gente entregada, son gente profesional y por lo tanto hacen su trabajo con imparcialidad. Entonces, si tú conviertes las juntas locales y distritales del INE en órganos temporales para no gastar entre elecciones, cada 3 años contratas a personal eventual que esté 6, 8 meses trabajando, pues vas a reducir enormemente la capacidad del INE, vas a reducir su profesionalismo. Ese es, yo te diría, el gran problema de esta reforma. Además de lo que pase con los OPLES, no sé qué va a pasar con los OPLES porque no está claro, pero al menos en el caso del INE sí conozco, y si algo hay que cuidar del INE es su estructura de servicio de carrera y su estructura territorial, que hasta ahora es la garantía de que el INE opere correctamente. Ahora, junto con estas reducciones y estos recortes, viene el argumento de, pues vamos a quitar el PREP, el sistema de resultados preliminares. ¿Qué implicaciones tiene, sobre todo, con, digamos, el nivel de tensión que se ha vivido en los últimos procesos electorales en este país y, por supuesto, en las entidades? Que reduces la confianza y reduces la
la transparencia de las elecciones. Las personas en México están acostumbradas que el domingo que cierran las casillas empiezas a ver el resultado de las votaciones casilla por casilla, voto por voto. Y eso permite que la gente vaya viendo en internet, en su laptop, en su teléfono, cómo va evolucionando. Y puedes ir y entrar y ver tu casilla, cómo quedó la votación. Lo que la presidenta dice es que eso se va a cambiar. Yo no sé para qué se cambia eso. El PREP cuesta 250 millones de pesos o 300 millones de pesos. Eso es lo que pierde Pemex en una hora de operación o en 10 minutos. Entonces, no veo cuál es la razón. Y ella dice que lo vas a reemplazar porque ahora los cómputos distritales, que es cuando cuentas voto por voto, en las oficinas del INE van a empezar la misma noche del domingo. Actualmente se hace a partir del miércoles. Pero esos cómputos distritales manuales pueden durar 2 días o 3 días porque se tienen que contar todas las elecciones una tras otra y solo al final de toda el conteo puedes dar a conocer resultados. Entonces significa que hasta el martes vas a empezar a tener resultados de la votación, hasta el lunes en la tarde o martes. Eso va a generar vacíos informativos, va a generar dudas, va a generar especulación. Me parece que esto es innecesario que se haga y se proponga. Y autodeclaraciones triunfales, Luis Carlos, que es lo que hemos visto en estos últimos procesos, ¿no? Que de por sí, aunque salga el PREP, hay quien sale de manera previa a decirse ganador, ganadora, pues creo que estas horas transcurridas, estos días, van a dar mayor lugar a que, pues por lo pronto, muchos estén dando como ganadores, ganadoras. Así es, eso puede ocurrir. Ahora, con el tema de los plurinominales, que ha sido un asunto de gran debate, ¿cómo se está planteando que quede en el Senado? ¿Cómo en la Cámara de Diputados? ¿Y qué ves en ello? Pues en el caso de la Cámara de Senadores, hay actualmente 128 senadores. Se está proponiendo eliminar 32 senadores plurinominales. Y eso significa que el partido más grande, Morena, tendría un porcentaje mucho más grande de la Cámara de Senadores. Eso simple y llanamente. En el caso de la Cámara de Diputados, el número de diputados queda igual, pero se cambia la manera como eliges diputados, pluris. Entonces, de los 200 pluris, más menos, hay, los números son diferentes, pero 100 los vas a elegir como ahora, pero con un problema que es mayor. Que la presidenta, como quiere que los candidatos pluris vayan a hacer campaña a tierra, eso es lo que ella cree y eso es como una obsesión personal, entonces significa un candidato pluri. Los candidatos pluris son elegidos en demarcaciones que se llaman circunscripciones. Sí. Un candidato de mayoría diputado compite en un distrito. En San Luis Potosí hay varios distritos. Bueno, una circunscripción abarca varias entidades del país y abarca más o menos 40 o 50 distritos. Entonces, quiere decir que si tú eres candidato a diputado de la primera circunscripción, tienes que hacer campaña en varias entidades, como en 40 o 50 distritos, para que esas personas voten por ti. Lo que la presidenta dice es que la gente vaya el día de la votación y entonces ve las listas de los candidatos pluris por partido y escoge, yo quiero votar por el PRD, por el PAN. Y de la lista de 40 candidatos pluris en la primera circunscripción, tú escoges quién quieres que entre o quiénes quieres que entre. Entonces, de los 40 tienes que saber quiénes son y escoger 2 o 3. No se saben los detalles. Pero tú crees, Erika, que si hoy es difícil hacer una campaña en un distrito porque es muy caro y cuesta como 2, 3 millones de pesos o más hacer campaña, ¿tú crees que un candidato a diputado pluri va a poder hacer campaña en 40 o 50 distritos? ¿Y con qué presupuesto, Luis Carlos? Una campaña de gobernador. Claro. Y entonces el objetivo que dice Sheinbaum de querer reducir el costo de las campañas, pues es absurdo, es absurdo. Y luego, si no haces campaña, entonces, ¿cómo es que la gente va a elegir a su candidato pluri? Entonces, aquí no hace sentido esta propuesta de la presidenta. La otra es que los otros 100, en lugar de ser elegidos por una lista, va a ser elegido por quienes sean los mejores segundos lugares. Todavía no queda claro. La propuesta dice los mejores candidatos con mejores resultados en su partido, pero también han dicho que los mejores segundos lugares. No queda claro cuál es. Sí. Pero aquí también hay un riesgo,
que depende cómo quede. Hoy Morena ganó, en el 2024 Morena ganó la mayoría de las candidaturas de los distritos electorales. Son 300, ganó la mayoría de los diputados de mayoría. Pero cuando no ganó, quedó en segundo lugar. Entonces, si tú vas a asignar los diputados, 100 diputados pluris a los mejores segundos lugares, pues Morena se va a llevar la mayoría. Sí, claro. Entonces, no hace sentido tampoco. Entonces, el gran problema es que esto pues va a aumentar más el predominio de Morena. Entonces, en el tema de pluris, yo veo que también hay un retroceso. Ahora, me quiero detener en esta figura de la que hablabas de llevar a los pluris a hacer campaña. ¿Con qué recursos, Luis Carlos? Y nos abre la puerta algo que mencionabas previamente, pero que además nos has venido compartiendo en varias ocasiones como parte de Integralia Consultores. El riesgo de que ese dinero que patrocine esas campañas no venga, digamos, del lugar más lícito. Este es un problema estructural de las elecciones en México, no es nuevo. Pero pues claramente esto puede aumentarlo, porque hoy los diputados pluris no hacen campaña, sí, y eso es algo que le molesta a la presidenta. Entiendo su argumento de que se sientan en su casa y ya son diputados, pero en el esquema actual, como sugieres, pues van a tener que salir a hacer campaña y van a tener que pedir dinero, entonces eso genera otro tipo de problemas, por supuesto. Ahora, dice o decía el día de ayer la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que no nos preocupáramos por esto, que porque iba a haber una fiscalización exhaustiva, incluso anunciaba el uso de herramientas de inteligencia artificial para estar fiscalizando los recursos que se utilizaran en los procesos electorales. ¿Lo ves viable? No. ¿Por qué? O sea, es inocuo, es irrelevante, porque el gran problema del financiamiento ilegal de campañas en México, y esto es estructural desde hace 20 años probablemente, es que la mayor parte de lo que se gasta en una campaña ocurre por debajo de la mesa. Uy. Yo de hecho escribí y publiqué un libro con María Amparo Casar hace varios años que se llama Dinero bajo la mesa. Y probablemente en algunos casos, campañas de gobernador y de alcaldes principalmente, el 80% del financiamiento, del gasto ocurre en efectivo y no se fiscaliza porque no pasa por el sistema bancario, porque muchas veces ni siquiera pasa por la tesorería de los partidos ni de las campañas, por supuesto. En muchas ocasiones el gasto lo ejerce directamente un contratista que quiere comprar acceso a contratos de gobierno. Entonces el contratista te dice: yo te voy a pagar los espectaculares, o yo te voy a pagar las playeras que vas a regalar, o por ejemplo el dinero que se da para la compra del voto o para pagar representantes de casillas, se da dinero en efectivo, y a veces el dinero pues quién sabe dónde sale y llega simplemente a donde debe llegar. Entonces, que tú incrementes la fiscalización a través de los bancos y del sistema financiero y que le exijas a los partidos que te den informes cada minuto de lo que están gastando es irrelevante, porque los partidos registran algunas operaciones que son la menor parte de ellas, y por lo tanto la mayor parte de lo que ocurre por debajo de la mesa no va a cambiar y no lo vas a detectar con esta fiscalización. Entonces este es un tema inocuo que no ayuda prácticamente nada a un problema que sí es real, que es el financiamiento ilegal de campañas, tanto de dinero que viene de desvío de gobiernos como de dinero que viene de contratistas que quieren tener contratos con el gobierno futuro, como del crimen organizado, por supuesto. Entonces, esto no se va a atacar con esta propuesta que hace el gobierno. Sin embargo, Luis Carlos, gran parte de los argumentos que escuchábamos ayer por parte de la Secretaría de Gobernación están sustentados en estos argumentos que constantemente Morena ha utilizado para cambiar cosas en nuestro país, que los órganos cuestan mucho, que las elecciones cuestan mucho, que los partidos cuestan mucho dinero, que los diputados plurinominales cuestan mucho dinero y no representan a nadie, que por eso hay que cambiarlo. Y entra también con una figura que es la reelección del cargo de manera inmediata, y la eliminan porque dicen no garantiza nada, al contrario, genera una preservación del poder en una figura o en una persona. ¿Qué hay que decir de esta figura de la reelección, Luis Carlos? Primero, eso ya se aprobó el año pasado, desafortunadamente. Dos, la figura tenía pocos años de existir. En el caso de los senadores, solo en 2024 se reeligieron por primera vez los senadores en México, por primera vez. De tal forma que pocos meses después de que se habían reelegido los senadores, es decir, que no habíamos visto cómo funcionaba eso, se quita la figura. ¿Cuál es la evidencia para hacerlo?
Y en el caso de los diputados federales, la primera vez que se reeligieron fue en 2021, o sea, hace 3 años, 4 años. Entonces apenas estábamos viendo el impacto de esto. 2, esta idea de que no se deben reelegir es una idea del PRI de Plutarco Elías Calles. Fue Plutarco Elías Calles quien en 1933, para mantener el control del partido naciente, partido del Nacional Revolucionario antecedente del PRI, prohibió la reelección porque eso significaba más control. Pero no entiendo cuál es el sentido de evitar que un diputado pueda quedarse 6 o 9 años en el cargo. Entre más tiempo se queden, puedes tener más experiencia y conocimiento. Cuando cada 3 años los cambias, es la feria de la novatez, la feria de la inexperiencia. Claro, en muchos casos eso significa que algunos diputados que son incompetentes puedan repetir. Pero el tema es, ¿cuál es el sentido de tener un Congreso novato que nunca sabe lo que hace porque no tiene experiencia? Esto durante 60 o 70 años, cuando existió la no reelección y ahora vuelve a existir, probó ser fatal, y esto me parece una pésima idea que ya, reitero, fue aprobada. Esto ya no es parte de Sí. esto porque esto ya es una realidad. Nada más se incluye también como parte de esta reforma, al igual que el tema del nepotismo, de que No, no no es parte de serán... esta reforma. Eso ya ocurrió. Ayer en la Sí. presentación de la reforma lo pusieron como el punto 9 y 10. No sé por qué, simplemente para resaltar que esto ya está en marcha, pero no es parte de la propuesta porque eso ya se aprobó. Ya está dentro de la norma, al igual que el tema del nepotismo, que es un asunto con el que también ha insistido mucho la presidenta, pero te lo tengo que preguntar, Luis Carlos, ¿ves viabilidad de que esto pase en el Poder Legislativo Federal por cómo están conformadas las fuerzas, por lo que se ha declarado por parte de los legisladores de incluso los partidos aliados al Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Ves viable que una reforma en estas condiciones salga? Bueno, antes de decir, dentro de todo lo que hemos platicado, hay una cosa que sí me parece positiva, Sí. pero que se aprobó a medias, que es el tema del nepotismo. Yo creo que prohibir que parientes en primer grado de los gobernadores en funciones no compitan para la sucesión de ese gobierno me parece algo correcto y algo que debe fomentarse. Nada más que eso que la presidenta propuso que ocurriera en 2027, se lo rechazaron y va a entrar en vigor en 2030. Pero eso sí me parece positivo y eso creo que es algo que sí estoy totalmente de acuerdo con ella. Respecto a de si esto va a prosperar o no, y yo creo que es muy difícil que prospere porque el Partido Verde y el Partido del Trabajo se oponen. Y claramente el Partido Verde, que por cierto, dado que estamos en San Luis Potosí, pues claramente el Partido Verde usa el caso de San Luis Potosí como una señal al gobierno, de que en intención del voto la candidata del Partido Verde, la presunta candidata del Partido Verde aparece arriba, entonces una señal a Morena de que, mira, si tú insistes con eso, yo me voy por la libre y te gano, ¿no? Sí. Pero yo lo que veo es que si el Partido Verde y el Partido del Trabajo no apoyan y no veo que vayan a apoyar esta propuesta, entonces el gobierno tiene de dos: o les tuerce la mano mediante muchos artilugios que puede tener el gobierno, o bien simplemente la reforma no se aprobará y entonces lo que va a hacer el gobierno desde mi punto de vista es hacer el plan D, en analogía a lo que hizo López Obrador en 2024. Es decir, señores, los partidos quieren mantener sus privilegios, el Partido Verde quiere seguir viviendo del nepotismo, quiere seguir viviendo de la corrupción, los otros partidos no se quieren volver austeros, así es que les pido su voto, va a decir Morena, para que en 2027 acabemos con los privilegios. Dame tu voto, voto masivo por Morena, para llevar a cabo una gran transformación en contra de los privilegios de los partidos y de los políticos. Entonces, yo intuyo que si la reforma no se aprueba por esta falta de apoyo del Verde y del PT, Morena lo va a usar para hacer campaña en 2027, pedir el voto y después de la elección, si la gana ampliamente, entonces querer llevar a cabo esa gran reforma transformadora. Eso es lo que intuyo. Por eso el argumento de la presidenta, Luis Carlos, de decir, pues yo ya cumplí, porque yo ya la presenté, porque de una u otra forma ahora van a buscar capitalizarla. Yo creo que sí. Así es, y entonces 2027 se puede convertir en una elección que sea dominada por dos factores que van a distraer la atención de los asuntos locales. Uno es que Claudia Sheinbaum puede estar en la boleta porque se va a simular una consulta de
revocación, que será en realidad de ratificación de mandato. Y la otra porque quizá quieran llevar a cabo una consulta popular para preguntar a la gente: ¿quieres que eliminemos los privilegios de los partidos como los diputados pluris y otra serie de cosas? Y entonces puedes forzar al electorado que en lugar de discutir quién quiere que sea gobernador o gobernador de San Luis Potosí, quién quiere que sea alcalde de la capital o cosas locales, que es lo que la gente quiere discutir, la gente acabe prestando atención a si quieres o no que siga Claudia en el cargo, o si quieres quitarle pluris a los partidos. Y esto claramente puede hacer que la gente se distraiga, y este tipo de preguntas pues generan mucha atención, y ya sabemos que la gente ve con mucho agrado cuando un gobierno dice que le va a quitar dinero o privilegios a los políticos. Eso siempre pega en todos lugares del mundo, y eso puede generar un efecto arrastre que al final acabe por hacer de 2027 no una suma de elecciones locales, sino un referéndum sobre los privilegios de los partidos, y eso puede distorsionar la discusión de ese año. Ahora, Luis Carlos, con lo que nos has dicho, ¿el plan D significaría la ruptura de la alianza de Morena con el Verde y el PT? Podría ser, efectivamente. Uy, esto se va a poner interesante por lo menos. Finalmente te preguntaría, dejaba entrever la presidenta que ella estaría dispuesta a sacar adelante, como decía en su tiempo Enrique Peña Nieto, la reforma posible, y aunque no fuera la deseable, que estaban dispuestos a ver qué se podía aprobar y qué no. ¿No ves esta posibilidad de que salga una reforma, como luego se le llama, no descafeinada, ya ahí pasada por filtro? ¿No lo ves viable? O sea, sí puede ocurrir de que le quiten la reducción de los 32 senadores pluris y le quiten la reducción del dinero de los partidos. Sí, sí puede ocurrir. Y a pesar de eso, la propuesta de reforma es muy peligrosa, porque lo que sí dejarían es la reducción del 25% al presupuesto del INE, que significaría desmantelar el servicio electoral de carrera del INE y sus capacidades operativas. Eso, para mí, ese es el tema nodal de todo. Sí. O sea, si hay algo que cuidar del sistema electoral, más que los pluris y más que el financiamiento de los partidos y más que otra cosa, es la estructura operativa del INE. Ese es el tema. Entonces, en ese tema pueden decirle al Verde: Verde, no te vamos a tocar el dinero ni te vamos a tocar los pluris. Y entonces el Verde puede decir: está bien, pero a cambio me apoyas este tema de la estructura operativa del INE, de bajarle 25%. Y ahí el Verde puede decir: órale, vamos. Solo he escuchado al senador Luis Armando Melgar, que ha dicho que él va en contra, porque esto de quitarle estructura al INE es un riesgo. Pero fuera de ese no he encontrado a nadie más del Verde que se pronuncie. Entonces sí puede ocurrir la reforma si la descafeinan para que el Verde y el PT lo apoyen, pero eso seguiría siendo riesgoso por el tema del costo del INE, que podría reducirlo significativamente. Luis Carlos Ugalde, te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo, y es que creo que mucho de esto se complementa con los informes que constantemente está presentando Integralia Consultores, y que pues afortunadamente tenemos la posibilidad de compartirlos también en este espacio. Te agradezco muchísimo. Buenos días, Erika, gracias. Muy buenos días, Luis.